soy líder reconocido porque he logrado mis sueños a pesar de toda la violencia por la cual he atravesado. Nosotros tenemos un lema que dice que todo niño y todo joven que toca un tambor jamás volverá a empuñar un arma. Que nos ayuden, que nos colaboren, porque usted sabe que este es un pueblo muy pobre, la gente muy humilde, y estamos ahorita mismo llevados, porque estamos llevados francamente. Desde el pasado 17 de septiembre las cámaras de Contravía han acompañado una peregrinación por el río Magdalena. Esta peregrinación ha sido organizada por la Red de Iniciativas por la Paz, Red Pro de Paz, la Conferencia Episcopal y la Comunidad de Padres Dominicos de Colombia. La esperanza, la memoria, la vida de los habitantes de esa otra Colombia en la ribera del Magdalena es nuestro tema de hoy en Contravía. Esta peregrinación es un compromiso, es un peregrinar en la esperanza para construir condiciones tanto de conciencia como de actuaciones colectivas para que Colombia avance y avancemos todos en esta región en la procura de la paz. Se ha tomado como símbolo el río Magdalena, porque el río Magdalena es el río que atraviesa a Colombia desde Nariño hasta el Atlántico, Magdalena y Bolívar. Y en su recorrido el río Magdalena ha significado para los pueblos, los pescadores, la vida. Es un río que une, que congrega, que convoca. Pero también este río ha sido testigo de las grandes acciones que ha habido contra la vida, que han generado muerte, desplazamiento y destierro de poblaciones a lo largo y líderes del territorio. Navegando por el río Magdalena, las cámaras de Contravía llegaron a Barrancabermeja. Aunque llena de riquezas naturales, se siente el agobio por la pobreza y la explotación desmedida de sus recursos. Este puerto petrolero ha sido cuna de importantes luchas sindicales y ha sentido el rigor de la violencia. Entre varios hechos deplorables, quizás el más recordado es la masacre del 16 de mayo de 1998, cuando grupos paramilitares asesinaron a decenas de personas en el casco urbano de esta población. Barrancabermeja siempre ha sido un pueblo que se ha distinguido por poner por delante, en medio del conflicto, el valor de la vida y el valor de la libertad y el valor de los derechos humanos. Y eso es lo que es Barrancabermeja, un lugar donde se reconstruye permanentemente la vida, igual que esta región, un lugar donde hemos aprendido en medio del conflicto a defender, a proteger la vida, pero también a construir las rutas necesarias para que el desarrollo en condiciones de dignidad sea posible para este territorio. Aquí se logró que los bienes públicos de este país, el petróleo, uno de los mayores recursos naturales, fuera estatal, fuera público. Dejamos Barranca para continuar nuestro recorrido por el Magdalena y llegamos a San Pablo, municipio del sur de Bolívar, donde escuchamos a la población para quienes este río ha sido fuente de vida, pero también símbolo de tragedia. El 8 de enero del 99 fue que este municipio era vinculado con la guerrilla de la FARC y de los helenos. Entonces se organizaron unos grupos de paramilitares y Fabio Castaño, por medio de Julián, dio la orden de intervenir el terror en el municipio de San Pablo. Entraron un 8 de enero
a las 11 de la noche y entre eso cayeron, fueron matando la gente de lugar en lugar, sobre todo las soderías. Y ahí en esos lugares mataban 2 o 3, cerquita aquí alrededor de la policía. Mataron 14 personas. Por culpa del conflicto armado, que fue la desaparición de mi hijo menor, quien en la actualidad pues tuviera 29 años, cuando eso sucedió tenía 21 años. Y pues desde ahí nació la idea de querer vivir una experiencia transformadora por el dolor que me estaba causando o que me causa aún la desaparición de mi hijo. Igual el perdón no lo consigue uno de la noche a la mañana. Es todo un proceso, eso implica reconocimiento, no solamente el de uno, sino también el de esa otra persona que le hizo ese daño a uno. Sí, yo vivía, aunque no la viví, digamos, en un ambiente, digamos, en un escenario donde habían grupos de estos que me habían hecho daño, sí lo viví con la persona que se llevó mi hijo. Sí me acerqué a él, sí hablé con él y le pregunté que en dónde estaba mi hijo, que en dónde me lo habían dejado el cuerpo, porque yo necesitaba saber. Yo quería encontrar los restos, quiero encontrar los restos porque aún no los he encontrado. El río para San Pablo yo creo que es parte de su vida, yo creo que es quizás el mayor referente de San Pablo es el río, por lo que ha significado también el desarrollo del río para San Pablo, pero también, digamos, el símbolo de dolor que significa para muchas familias, producto de que fue utilizado, digamos, por actores armados como depositario de cuerpos, de líderes, de hombres y mujeres que perdió mucho, que perdió esta región por las causas injustas del conflicto. Seguimos río arriba y encontramos el pequeño corregimiento de Vijagual, en Puerto Wilches, municipio de Santander, donde la violencia obligó al desplazamiento de 893 personas entre el 2008 y el 2010. Contamos con 4.500 habitantes más o menos, pues nos dedicamos a la agricultura, a la pesca y a la ganadería. Las dificultades que nosotros tenemos es que no contamos con agua potable ni alcantarillado y pues ahorita en el momento el gobierno nos asignó unos recursos para el acueducto y pues nos tenían que hacer entrega del acueducto el 23 de agosto y hasta el momento no nos han hecho entrega, pues entonces queremos pues que nos ayuden a ver de qué manera pues el contratista pues nos cumple con el compromiso que es colocarnos el agua potable que la estamos necesitando. Todos estos municipios tienen unos altos índices de necesidades básicas y satisfechas que reflejan precisamente esa ausencia histórica del Estado, con una tierra llena de muchos recursos naturales. Yo siempre comento que yo no conozco ninguna zona del país donde no haya recursos naturales que haya conflicto. Siento que el conflicto precisamente está donde está la riqueza de este país, donde están los recursos naturales, pero con una gente que está en unas condiciones de pobreza supremamente altos, sin servicios básicos, sin garantía de la salud, de la educación, como se tiene el derecho, con situaciones muy difíciles. El año pasado en el sur de Bolívar hubo jóvenes que solo recibieron entre 2 y 4 meses de clases. Para tener la paz es tener una vivienda digna, una educación, tener buena salud y vuelvo y repito, necesitamos el agua potable porque ya nosotros vemos de que el agua del río Magdalena ya baja muy contaminada y hemos tenido problemas con la comunidad por ese problemas gástricos y ya de epidemias por culpa de la contaminación del agua. Siguiendo nuestro recorrido, hicimos una corta parada en el puerto de Cerro de Burgos, del municipio de Simití,
que aún sufre la violencia de grupos armados y del narcotráfico. Allí encontramos a uno de los habitantes que recuerda a su hermano, asesinado por grupos paramilitares, y le escribe una carta como muestra de reconciliación. Luego de 4 horas por el río llegamos a Morales, municipio del departamento de Bolívar. Visitamos el corregimiento de Bodega Central y esto fue lo que sus habitantes nos contaron. Somos un pueblo bastante abandonado. Bodega Central ha sido uno de los corregimientos más sufridos por la ola invernal. También fue un pueblo que sufrió mucho el impacto de la violencia. De hecho, a nivel nacional se conoce como uno de los epicentros de los grupos al margen de la ley. Prácticamente era uno de los corredores de tráfico de droga. El río, que es el principal benefactor de estos pueblos ribereños, pero infortunadamente también es el peor enemigo. Se llevó 3 calles de aquí, se llevó el colegio, cuando esto era el municipio de La Herrera. Los pueblos ribereños, los moradores de los pueblos ribereños tienen una característica, y es que las clases sociales se dividen. La parte principal la habitan las personas de mayor poder adquisitivo, los más pudientes. En su momento, como se llevó la parte principal, entonces la gente emigró para Barranquilla, para Cartagena, para Valledupar, para Barrancabermeja, y quedó la gente pobre. Acá nosotros no tenemos médico permanente. Nosotros acá tenemos un médico, digamos, temporal. ¿Por qué temporal? Porque no es parte propiamente de Bodega Central, sino de la cabecera municipal. Necesitamos el colegio bachillerato, necesitamos siquiera otra aula más, porque la que teníamos se nos cayó. Necesitamos que también nos colaboren con eso. Nosotros tenemos un lema que dice que todo niño y todo joven que toca un tambor jamás volverá a empuñar un arma. Y lógicamente lo decimos en esta población de 1.200 habitantes. Hoy podemos decir a viva voz que ningún hijo de Bodega Central desde que se fundó nuestra asociación ha ingresado a grupos al margen de la ley. Eso lo decimos con estadística y lo decimos a viva voz. A nivel departamental, al Fondo Mixto de Cultura, le pedimos, por favor, nosotros también somos Bolívar, nosotros también necesitamos de su ayuda. A nivel nacional, a la señora ministra de Cultura, decirles el sur de Bolívar es Colombia. Nosotros también generamos riqueza y pedimos que los fondos de cultura lleguen hasta estos rincones apartados de nuestra amada patria para que la paz no se convierta en un discurso, sino que se conviertan en hechos concretos. Las cámaras de contravía siguen por el Magdalena, dejando el departamento de Bolívar para entrar al del Cesar, donde la memoria sigue atada a la violencia. Aquí, en el municipio de Gamarra, se recuerda la masacre de 7 habitantes en enero del 94 y otra de 5 personas tan solo 3 meses después. Aunque las cosas han cambiado, hoy, septiembre de 2013,
las denuncias continúan. La región del sur del Cesar ha sido una de las regiones, como pues en toda Colombia, que ha sido víctima y ha sufrido el tema de la violencia. Sí, hay una serie de bandas emergentes, o BACRIM como las llaman, desde las Fuerzas Armadas, que están en todo el tema del sur del Cesar, que controlan todo el tema del negocio del narcotráfico, de la gasolina ilegal. Entonces, eso se ve ahora, se generan choques y disputas entre ellos mismos, porque el sur del Cesar y básicamente Aguachica y Gamarra es un sitio de paso entre el sur de Bolívar y la zona del norte de Santander que sale a Venezuela. Entonces eso es un punto estratégico donde se los disputan. Anteriormente eran los paramilitares, ahora son las bandas emergentes. Nosotros hemos recibido violación de los derechos humanos por parte de los paramilitares, de la guerrilla y del Estado y de la misma fuerza pública en los mal llamados falsos positivos. Entonces, todo eso nos obligó a nosotros a organizarnos y hoy estamos en movilización. Hoy nos encontramos en una movilización, nos encontramos allí en el Cerro de las Campanas o precisamente en el Cerro de los Chivos. Llevamos en este momento 22 días de estar en movilización. La expectativa en el país, la expectativa en la región era que éramos vándalos, lo que decía el gobierno nacional en su momento, lo que decía la fuerza pública, que veníamos a hacer estrago, que veníamos a causar actos de violencia, pero en este momento pues hemos demostrado lo contrario, que somos personas de paz, que somos personas organizadas y que lo que en realidad queremos nosotros es una interlocución directa con el Estado. Ese es el territorio del sur de Bolívar que ha sido lamentablemente mancillado por uno u otro actor armado, en algunos momentos lamentablemente también hasta por el actor armado legal. Entonces estamos en un escenario donde hay una cantidad de seres humanos, hombres y mujeres, que quieren vivir en paz, que quieren poder tener acceso a la vida digna, pero que hay muchas dificultades para poder avanzar hacia ello. Todas las personas que se traían de San Martín, de San Alberto, de Aguachica, eran arrojadas al río Magdalena, donde los pescadores ni siquiera tenían la opción de poder levantar esos cuerpos porque estaba prohibido y quien lo hiciera era también asesinado. Por eso esta peregrinación por el río tiene un gran significado también para la gente y esto volver a recobrar y como hacer como un acto simbólico como de perdón en ese proceso. Hay problemas que no los puede arreglar una región, hay problemas que son totalmente de país y si nosotros seguimos peleando el cambio como región y no llevamos toda la problemática a un escenario nacional, donde haya una mesa nacional en verdad, donde participen los que deben de participar y no los de corbata, de pronto podemos lograr un país mejor. Entrando al municipio de Aguachica, todavía en Cesar, nos encontramos con un paro que convocaba a mineros, agricultores y pescadores. Allí, ellos nos contaron el porqué de su protesta. Estamos en el sur de Bolívar, poca presencia del Estado o casi nula. Desde el 2005 está conformada una mesa de interlocución con el gobierno donde se abordan temas gruesos. En esos temas gruesos está tierra y territorio, minería, inversión social y derechos humanos. Pero ya el gobierno nos ha incumplido en 2 o 3 veces, nos ha aplazado las mesas. Entonces decidimos salir. Estamos aproximadamente 4.000 campesinos, mineros y pescadores en este sector, reclamando ahí nuestros derechos, no mendigando, sino reclamándolos porque ese territorio es nuestro. Nosotros no estamos pidiendo un puesto en la mesa de La Habana. Lo que creemos es que el gobierno, si es verdad que quiere que se construya una paz verdadera y duradera, debe facilitarle a las comunidades
sentarse a discutir desde sus propias regiones, desde sus propios departamentos, desde sus propios espacios de discusión y concertación, ese tema que nos incumbe a todos los colombianos. Pero aquí cuando muchas veces se ha planteado la posibilidad de que las comunidades se encuentren con la urgencia para hablar de esos temas, ve uno entonces que lo que se hace es criminalizar como esas intenciones, se penalizan esas intenciones. Entonces es muy imposible en ese sentido decir uno que va a haber una paz duradera cuando solo hay dos actores hablando de esa posibilidad. Ese territorio, cuando llegamos por ahí no se conocía, pero quienes los habitamos somos desplazados de la violencia o del progreso, en ambas partes. Y allí llegamos como a volver de nuevo a iniciar nuestro proyecto de vida. Y después ya de 60 o 70 años de nosotros estar ahí, ahora nos dicen de que eso no es de nosotros. Pasados 5 días de recorrido sobre los puertos del río Magdalena, llegamos al municipio de La Gloria, en Cesar. Allí encontramos varias personas reclamando sus tierras, ubicadas en la hacienda Bellacruz. Y es que el departamento del Cesar es uno de los más afectados por el despojo de tierras, con 169.729 hectáreas despojadas. El predio tiene aproximadamente 7.000 hectáreas, donde habíamos desde 1989 aproximadamente 280 familias que ocupábamos todo ese sector comprendido en 3 municipios, el municipio de Pelaya, Tamalameque y La Gloria, donde ya habían constituido 13 juntas de acción comunal, todas con su personería jurídica, y trabajábamos la tierra, de ahí teníamos nuestro sustento y nuestra actividad económica dependía precisamente del ejercicio que hacíamos dentro de esas tierras, de esas veredas. Nosotros cultivábamos ahí lo que era el maíz, la uyama, la yuca, el arroz y todo el pancoger, toda clase de pancoger. Después de estar agilizando, ya aproximándose la adjudicación de estos predios baldíos, entonces la familia Marulanda Ramírez, patrocinada con el señor Francisco Marulanda, el 14 y 15 de febrero del 1996, ingresó a esas veredas con un grupo paramilitar que contrató del señor Juancho Prada, de 40 paramilitares, y fue llegando a cada una de las casas donde estábamos los campesinos que teníamos posesión en ese sector, y nos fueron diciendo que teníamos que desalojar esas fincas, esas tierras, porque no nos correspondían, que nos querían ver a 100 kilómetros de distancia de ahí. La Procuraduría ha sido una institución del Estado que se ha inclinado a favor de las grandes multinacionales, de los empresarios, de todas esas empresas, y ya ha desconocido el derecho y que tenemos directamente los campesinos que fuimos despojados de esas tierras. La familia Marulanda Ramírez, pues ellos hacen negociación con el señor Germán Enfromoy, el dueño de Avianca, y empezaron a ocupar esas tierras, sembrarlas. Inclusive nosotros, parte de gente, tenemos protección de bienes de ahí, de esas tierras, pero cuando tuvieron conocimiento de la gestión que se estaba haciendo, empezaron a afectar las tierras, y hoy en día todas están sembradas de palma aceitera. Durante este largo recorrido, los habitantes de la ribera del río Magdalena le han manifestado a Contravía que están dispuestos a perdonar, pero exigen al Estado condiciones de dignidad y justicia para así lograr la verdadera reconciliación. Siento que eso es una responsabilidad del Estado, de generar esas condiciones básicas, pues ningún actor armado, ninguna víctima va a poder avanzar en ese proceso de reconciliación si no hay unas condiciones básicas que sean garantizadas, como el acceso a sus derechos fundamentales, a la salud, a la educación, a poder vivir dignamente, a la vivienda, y que
A partir de eso también es muy importante que haya la voluntad no solo de la víctima para perdonar, sino del victimario para autoperdonarse, para que pueda avanzar en un ejercicio de querer seguir hacia adelante, de querer ser perdonado y de querer también vincularse a la vida civil con la tranquilidad y la libertad que esto amerita. Yo pienso que aquí hay un paso en el caso de estas regiones que han sido marginadas por el Estado, donde ha estado ausente en tantas formas. El Estado tiene que pedirle perdón por esa ausencia a lo largo de la historia, pero también al interior de las comunidades han ocurrido una serie de cosas que también requiere que al interior de las comunidades, incluso de las familias, se genere una pedagogía que permita generar condiciones para que ocurra el perdón y a partir del perdón visibilizar, ¿por qué no?, un escenario de reconciliación a nivel regional, a nivel local, pero también a nivel nacional. En una región donde hay históricamente mucho conflicto, donde lamentablemente afuera se nombra un municipio como San Pablo, como Barranca, con altos índices de desplazamiento forzado, tanto en recepción como en expulsión, como Morales, como Río Viejo, como Gamarra en el Cesar, pero donde hay una cantidad de gente hermosa, donde realmente los malos son muy poquitos, o hablar de malos o de buenos no es el sentido, pero quienes generan la guerra, quienes están al frente de estos conflictos son muy pocos, realmente son mucho más la gente buena, que quiere vivir en paz, que quiere seguir pescando, quiere seguir cuidando el río Magdalena. La justicia, el amor y la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado